Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que estamos abordando distintos temas que tienen que ver un poco con la salud, con la sociedad fundamentalmente, y algunos esquemas que se están dando y que efectivamente requieren, por lo menos, que nosotros tratemos de conversar al respecto, para clarificar conceptos y como para saber dónde estamos parados efectivamente. El tema de hoy: el alcoholismo, la salud pública. Vamos a verlo desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de la medicina propiamente dicha, el tratamiento del alcoholista, sino desde el punto de vista de la sociedad. Y para ello hemos convocado al doctor Esteban Lucas Figueroa, que es médico especialista en salud familiar o en medicina familiar, profesor adjunto de la Universidad Católica Argentina, facilitador en intervención breve para la reducción de riesgo en consumo de alcohol de la Organización Panamericana de la Salud en sus proyectos de Bolivia, Paraguay, Panamá y República Dominicana, entre otras cosas. Lo más importante es que me va a ayudar, o él va a hablar sobre todo este aspecto social tan importante. Gracias por venir, doctor. Un gusto, por favor. El alcohol, un problema social, ¿verdad? Me parece que esa es la mejor introducción, porque muchas veces hablamos de alcoholismo y nos quedamos con el paciente alcohólico. Y nos quedamos solamente con aquel paciente que tiene dependencia al alcohol. Como si ese paciente dependiente del alcohol hubiera surgido de la nada. Pero antes de ser dependiente de alcohol, uno tiene que haber sido primero un consumidor de alcohol. Un consumidor de alcohol como muchos de nuestras audiencias, como podemos ser nosotros. Antes de ser alcohólico, tendría que haber pasado de ser consumidor de alcohol a un consumidor severo de alcohol. Antes de ser alcohólico, debería haber pasado por ser un abusador del alcohol. Y mucho tiempo después, por muchos rasgos de personalidad y muchas cosas complejas que aún se desconocen, ese paciente se convierte en alcohólico. Entonces, el problema importante para abarcar en salud pública no es solamente ese 1, 2, 3 o 4% de pacientes que se convierten en dependientes del alcohol y son alcohólicos, sino cómo tratamos nosotros como sociedad al consumo de alcohol. Consumo de alcohol que viene desde tiempos inmemoriales. Nadie podría decir que el alcohol en sí es malo, aunque algunos por cuestiones religiosas o culturales así lo afirman, o que el alcohol sea un problema severo. La sociedad ve como que el alcohol no es un problema severo, que el problema severo no lo tiene la sociedad, lo tiene ese individuo que es alcohólico, lo tiene ese individuo que es dependiente, no la sociedad. En realidad, me parece la mejor forma de encarar esta entrevista, hablar de los riesgos que incluyen el consumo de alcohol, riesgos que ni siquiera los médicos sabemos valorar perfectamente. Cualquiera, un médico, mi mamá, el ferretero de la esquina, el señor que vende en el kiosco, reconoce fácilmente un paciente que es alcohólico. Uno ve un paciente alcohólico por la calle y dice, este paciente es alcohólico o por lo menos está alcoholizado. Eso es fácil de reconocer. Pero es difícil valorar en qué nivel de consumo de alcohol tienen nuestros pacientes, por lo menos no es algo que nos enseñan en la facultad, y qué riesgo tiene para su salud el consumo de alcohol que tiene en ese momento dado. Ahora, yo digo, de acuerdo a esta pequeña introducción que estamos realizando, tendríamos que diferenciar, y por lo menos para que la gente tome nota y clarifique, debiéramos segmentizar efectivamente los distintos grados del alcohol, o sea, del consumo de alcohol, porque están los que se llaman consumidores sociales o los que beben en reuniones, están aquellos que toman alcohol en exceso y están los dependientes del alcohol, supongo. Esta es un poco la división a lo mejor que tendríamos que abordar, las características de cada uno. Tal cual. Yo quisiera, antes de hablar de eso, dar dos pequeñas introducciones para entender cuando hablamos de reducción de riesgo en consumo de alcohol, qué estamos hablando. Supongamos que si yo que soy médico de familia y doy consejos acerca de accidentes de tránsito a mis pacientes, viene un paciente y me pregunta, doctor, ¿cuál es la velocidad
a la que yo puedo viajar con mi auto y no arriesgarme a tener una muerte por un accidente de tránsito. En realidad es una respuesta falaz la que le puedo dar ya, porque cualquier velocidad a la que vaya con el auto, incluso no yendo por el auto, siendo peatón, uno puede ser atropellado en la calle. Entonces, el riesgo es inherente siempre cuando uno tiene una actividad. La vida es una actividad de riesgo. Entonces, no hay un valor de consumo de alcohol que tenga riesgo cero. Siempre existe el riesgo. Lo que hay que tratar, así lo mismo que cuando uno maneja, es reducir el riesgo máximo posible. Entonces, yo les digo a mis pacientes, respete los límites de velocidad, póngase cinturón de seguridad, porque yo sé que, por ejemplo, el ponerse el cinturón de seguridad reduce el 50% de la mortalidad en un accidente de auto. Lo mismo con el tema del alcohol. Uno no está simplemente para hacerle tratamiento, sino para decirle, mire, consumir alcohol a cualquier nivel tiene un riesgo. Estar en una sociedad donde se consume alcohol tiene un riesgo, porque sin ninguna tiene un... Aunque uno sea abstemio, vivir en una sociedad donde se consume alcohol genera riesgo porque alguna persona bebida lo puede atropellar con el auto, por ejemplo, o alguna persona bebida lo puede atacar con violencia. Por lo tanto, siempre existe el riesgo. Lo que uno tiene que tratar de hacer es mitigar ese riesgo, tratar de ser racional y ver qué medidas uno puede tomar para que ese riesgo no se convierta en un accidente fatal o en un problema de salud que le implique invalidez de por vida o por un tiempo prolongado. En este sentido, el alcohol es causante no solo de la primera causa de muerte en la Argentina de jóvenes y adultos, como es el accidente de tránsito. Casi el 50% de las muertes explicadas por accidente de tránsito están el alcohol involucrado, sino también casi el 60% de las muertes por violencia, ya sea disturbios callejeros o violencia de otro tipo, están explicadas. Incluso el suicidio, la mortalidad cardiovascular, algunos tipos de cánceres están involucradas en el riesgo del alcohol. Y todavía, es evidente que es así, no necesariamente los chicos que no son alcohólicos, pero que bebieron de más una noche y se accidentaron y se murieron en una ruta, estos chicos no fueron detectados en el sistema como que iban a tener un problema de salud involucrado con el alcohol. O los que son receptores de violencia tampoco fueron identificados por el sistema de salud como que iban a tener un problema con el alcohol. O aquellos que desarrollan cánceres que están vinculados a la cantidad de alcohol que uno consume, no fueron detectados por el sistema. Entonces, hay que entender esto. Lo más importante es que cuanto menos alcohol consumamos, y hay límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud, menos riesgo tenemos de tener un evento relacionado en mortalidad o morbilidad con el alcohol. Lo mismo pasa cuando uno maneja el auto. Cuanto más despacio vayamos, igualmente podemos morirnos andando con el auto a 30 kilómetros por hora, pero menos riesgo tenemos de tener un accidente grave y que este accidente grave afecte gravemente a nuestra salud o la de terceros. La Organización Panamericana de la Salud entonces puso límites para entender, como los límites de velocidad, para decir hasta este punto es medianamente razonable beber. Y esos límites son distintos entre hombres y mujeres, son distintos entre los mayores de 65 años y los menores de 65 años. Así como en velocidad hablamos del kilómetro por hora, en alcohol, en consumo de alcohol, hablamos del trago estándar. Yo estoy realmente compenetrado en lo que está hablando. Me gustaría sí tocar muy rápidamente esta pregunta que le hice de los distintos grados de dependencia del alcohol, no dependencia, dependencia ya es el alcohólico que absolutamente no puede vivir sin estar tomando alcohol. Totalmente. Pero fundamentalmente lo que me interesa es rescatar estas variables del consumo de alcohol, porque pueden ser, como usted lo dijo bien al comienzo, pueden ser los pasos que lleven a. ¿Se da cuenta? Entonces, me gustaría que la gente comprenda el significado de lo que estamos hablando. Bien, hay varias definiciones involucradas en esto. Las definiciones, si uno toma esto como un paradigma de enfermedad y salud solamente, como esta dicotomía, está sano o está enfermo, la definición que más aparece es la de alcohólico o dependiente. Hay definiciones claras acerca de qué persona es dependiente, del alcohol, de las drogas o de cualquier otra cosa, que lo da un manual de psiquiatría muy interesante que uno lo puede buscar en internet, y habla que el paciente dependiente
tiene dependencia no por la cantidad de alcohol que tome, sino por la actitud que tiene hacia la bebida, ¿no? Fundamentalmente hay dos actitudes. Una de estas es del craving, esto es la búsqueda constante y por todos los medios del alcohol, no importa cuál es el medio necesario. Pasa lo mismo con las drogas. Uno ve hechos de violencia con gente que roba para consumir drogas. Hay también gente que roba para conseguir alcohol, de la misma manera. Entonces, la dependencia está bien definida por estos manuales. Con respecto al abuso y al uso, yo preferiría hablar del diagnóstico de consumo de alcohol, como la OPS lo marca, que es a través de un test, que es el test de Audit. Y el test de Audit es claro al respecto a, tiene una serie de puntaje, el valor es hasta 40 puntos, y dice que si uno tiene menos de 8 puntos, es una persona que con respecto al alcohol es de bajo riesgo. Fíjese que si uno tiene 0 puntos, no es que tiene 0 riesgo, sigue teniendo bajo riesgo, porque el alcohol tiene un riesgo social implícito. Si uno tiene, hay diferentes visiones con respecto a los puntajes, pero si uno puede decir que entre 8 y 16 puntos tiene mediano riesgo. Y arriba de los 16 puntos, alguno dice arriba de los 20 puntos, tiene alto riesgo a tener problemas con el alcohol. Vamos a dejar esto en el alto riesgo, hacemos un pequeño corte y volvemos inmediatamente. ¿Cómo no? La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Pones mi vida en peligro. ¿Solo te regresaba el favor? Defiende tus derechos. Apoya ambientes libres de humo de tabaco. Estamos en Diagnóstico y Debate y estamos tratando el tema del alcoholismo y estamos entendiendo un poco las variables y los porcentajes que se están estableciendo respecto del consumo del alcohol. Y el doctor Esteban Lucas Figueroa, que realmente conoce muchísimo del tema, nos está dando una clase realmente de todo esto, que es una enfermedad evidentemente, en tanto y en cuanto uno no tenga la precaución, es decir, los mecanismos necesarios para evitar caer en excesos. Estábamos hablando de porcentajes, llegamos al porcentaje alto, ahora, ¿qué nos falta? No, bueno, a ver, en realidad, si nosotros vamos a estos bajos riesgos, no estamos hablando de alcohol como enfermedad, porque una persona que toma en bajo riesgo no está enferma de algo. Más bien estamos hablando de riesgo, lo mismo que hablamos cuando hablamos del corazón, de riesgo cardiovascular. Un paciente hipertenso o dislipémico, o que come con mucha sal y no es dislipémico ni hipertenso, a pesar de que no está enfermo, sí tiene riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Y uno le aconseja de que coma con menos sal, haga más ejercicio físico y una dieta sana, a pesar de que ese paciente no está enfermo, justamente para evitar ese riesgo de una enfermedad cardiovascular. Asimismo, una persona que bebe moderadamente o menos que moderadamente, muy moderadamente, uno sabe que tiene determinado riesgo. Lo importante es saber cuál es ese riesgo y cuál es el límite. La OPS, como le decía, hablaba de cantidad de tragos y estos tragos se visualizan por la copa de cualquier bebida que tenga 10 gramos de alcohol para la OPS. Los americanos hablan de 14 gramos de alcohol, son más tolerantes en este sentido. Cada país tiene su medida de bebida estándar, no es lo mismo culturalmente Estados Unidos que Francia en ese sentido. Y esos 10 gramos de alcohol dicen que para una persona, un hombre menor de 65 años, la medida máxima que uno debería tener por día es de 2 copas estándar. Para que nos pongamos más o menos, tengamos una idea, en un vino argentino de buena calidad,
10 gramos de alcohol están en 120 a 130 centímetros cúbicos, o sea, un cuarto de vaso, una mitad de vaso pequeño de vino es una copa estándar. Y uno no debería tomar en el día más de 2 de esas medidas. Hay algunos otros consejos que, si bien no los da la OPS, los da el Instituto Nacional de Alcoholismo de Estados Unidos, que son interesantes. Y dice, por más que uno tenga esas medidas, debería mantener por lo menos 2 días en la semana sin tomar nada de alcohol. Y por supuesto, no tomar alcohol en circunstancias especiales, no tomar alcohol cuando uno está pasando un momento de estrés muy agudo, no tomar alcohol en momentos en donde uno va a manejar maquinaria o manejar automóviles, absolutamente nada de alcohol, y no tomar alcohol si uno es una mujer y está embarazada. Las mujeres muchas veces cuando hablo de esto dicen qué injusticia porque nosotros nuestra medida es menor, porque lo que dice la OPS es que la cantidad de copas es 1 por día, ¿no? Exacta misma, la misma medida, pero 1 por día. Pero la explicación también tiene que ver a cómo metabolizamos el alcohol, cómo es el metabolismo del alcohol. Nosotros, los varones, tenemos más facilidad para metabolizar el alcohol y para eliminar el alcohol. Las mujeres tienen menos facilidad para esto. Y esto implica que a menor cantidad de alcohol, el nivel de alcohol en sangre suele ser mayor. Ahora, yo que no tomo alcohol durante la semana, puedo tomarme todo el fin de semana. Las 2 copas que no tomo por día, me las tomo todas juntas. Es que justamente en la evaluación de riesgo del audit, una de las preguntas que le da puntaje es ¿cuántas copas bebe en una sola vez como máximo? Y si uno no tomó nada durante el día, que son 2 máximos, no es que son acumulativas, y el fin de semana se toma las 10 o las 14, evidentemente después de la 4ª o 5ª copa va a tener signos de intoxicación alcohólica. Y estos signos de intoxicación alcohólica producen, como les decía, ya problemas en la salud del paciente y problemas en la salud de cualquiera. Una pregunta que me surge después de esta conversación y fundamentalmente de los jóvenes, tiene que ver con esta necesidad imperiosa. Yo no sé si es para figurar, para sentirse más evolucionados. Realizan combinaciones distintas, los chicos cuando van a bailar, realizan combinaciones distintas de bebidas. Esto se relaciona también con la drogadicción, fundamentalmente. Esto, ¿cómo se puede combatir? Porque efectivamente no tienen idea de lo que están haciendo. Sin ninguna duda, el alcohol es una droga. Y de hecho, si uno se la pone a comparar muerte por muerte las que causa el alcohol con las que causa cualquier droga, incluyendo las drogas pesadas, el alcohol está a la cabeza lejos. El alcohol no solo es una droga, sino que además es una droga aceptada. Es una droga socialmente embelesada y endiosada. Uno no tiene que hacer más que ver una propaganda de una bebida alcohólica y uno ve que los que toman esas bebidas alcohólicas son gente muy alegre, son gente muy divertida, muy exitosa y con las mejores mujeres que hay disponibles. Y que no solo eso, si uno es un alfeñique de 44 kilos tímido, toma esa bebida e inmediatamente pasa a ser el león que a todas las chicas quieren estar con él, ¿no? En ese sentido, esto está ampliamente aceptado en la sociedad y obviamente los jóvenes son muy permeables a esto. Difícilmente uno va a ver una propaganda de alcohol hecha por un adulto mayor. Siempre son jóvenes, con chicas jóvenes, haciendo cosas de jóvenes y esto obviamente los chicos toman ese rol y quieren parecerse a eso que vieron en la publicidad. Más allá de que en el núcleo de educación, que es la familia, también ven ejemplos de consumo de alcohol. Entonces, no tenemos que rasgarnos las vestiduras, somos nosotros como sociedad los que estamos produciendo el fenómeno. No es un fenómeno aislado de nosotros, sin ninguna culpa de nuestra parte. Nosotros lo permitimos, nosotros lo estimulamos. Por otro lado, en la adolescencia y en la juventud, lo principal y lo que más aparece es la necesidad de experimentar. Y cada una de nuestras generaciones ha experimentado de maneras distintas. Seguramente en mi época había tragos que eran sensación, en la época de mis padres había otros tragos que eran sensación y ahora los chicos están experimentando con mezclas que para nosotros no tienen sentido y con junte de cosas que no tienen sentido, pero es
cómo se están manifestando ellos culturalmente, y en realidad el tipo de bebida no tiene tanta importancia si uno sabe medir qué cantidad de alcohol tiene cada una de esas bebidas. Vamos a hacer una nueva pausa, la última, y después entramos en el segmento final para realizar las recomendaciones del caso. Muy bien, muchas gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí trabajando. ¿Y tú? Bueno, ya ves, lo mismo de siempre. Defiende tus derechos. El humo de tabaco de los demás mata. Estamos ya en el último segmento, en el último bloque de diagnóstico y debate, tratando el tema del alcoholismo y realmente las connotaciones graves que puede traer este aspecto, este consumo. Y estamos con el doctor Esteban Lucas Figueroa, que es médico especialista en todos estos temas y además especialista en medicina familiar. La pregunta que yo le quería hacer tiene que ver un poco de esto del alcohol, ¿no? Y tiene que ver con las características o las calidades. ¿Vino, whisky, bebida blanca, es lo mismo todo? Es como decir digamos, qué droga es más fuerte, si la cocaína, el paco, inyectada o inhalada. En realidad todos esos son vehículos para la misma droga. Y en cuanto a las bebidas alcohólicas, lo importante para nosotros es que todas son vehículos para el alcohol, que es la droga madre. Lo que cambia es la concentración que tiene de la droga cada uno de ellos. Y lo que cambia también es culturalmente cómo se beben. Por ejemplo, es muy común pensar que como la cerveza es una de las bebidas que tiene menos graduación alcohólica, es una bebida total y absolutamente benigna, y los chicos y los adultos también toman cantidades exorbitantes de ella. Pues bien, si uno toma unos 4 latas de cerveza, es lo mismo que tomar 4 medidas de whisky. Es exactamente lo mismo en cantidad de alcohol. Por lo tanto, uno tiene el mismo riesgo tomando cerveza y tomando whisky si consume la misma cantidad de alcohol. De hecho, algunas de estas bebidas se toman tan livianamente, los efectos son tan lentos y tan retardados, que se toman en más cantidad que whisky o que otras bebidas blancas. Entonces, no hay una bebida en general que sea peor que la otra en cuanto al riesgo por consumo de alcohol. Todas las bebidas son equivalentes de acuerdo a la cantidad de consumo. Las bebidas blancas tienen normalmente un porcentaje del 40% de alcohol. Las bebidas tipo cerveza o vino tienen entre 5 y 15%, dependiendo de dónde sea y la graduación alcohólica permitida en ese momento. Ahora, vamos a entrar entonces ahora a hacer las recomendaciones del caso. Y espero que no se tire contra las, contra las empresas que venden bebidas, porque si no nos vamos al demonio, ¿no? No, pero en serio, hablando en serio, ahí tiene una cámara para hacer las recomendaciones del caso a todos, por lo menos para prevenir, para cuidarse. Hay 4 cosas importantes con respecto al alcohol y voy a tratar de resumirlas. En definitiva, si uno es un varón menor de 65 años, tiene que restringir la cantidad de bebidas alcohólicas que toma, y estas bebidas alcohólicas deben estar de acuerdo a estos límites establecidos. Uno puede consumir algún día, excepcionalmente, un poco más de alcohol, pero tiene que saber que ese límite que toma el alcohol implica que uno se va a intoxicar con la droga básica, que es el alcohol, que está incluida en esas bebidas. Entonces, para los varones, no más de 2 bebidas. Las medidas de las bebidas estándar son las que tienen 10 gramos de alcohol. Uno puede hacer la cuenta mirando la graduación alcohólica de la bebida que está tomando. Para tener una idea, una cerveza es una bebida estándar o una copa.
un medio vaso de vino o una copa como la sirven en un restaurante es una bebida y media, así que hay que tener cuidado con esto. Y una medida de whisky es una medida de alcohol, una bebida estándar. Así que máximo 2 de estas copas. Tratar de dejar 2 días en la semana no beber. Para las mujeres, una copa estándar, y para los mayores de 65 años, varones, también una copa estándar. Para las mujeres, tratar de beber menos de una copa estándar por día. Y fundamentalmente tener claro que el consumo de alcohol genera un riesgo. Y ese riesgo se combate con 2 cosas. Primero, con el conocimiento, y segundo, con la educación. No es la droga la que es mala o buena, es nuestro comportamiento que la vuelve mala o buena, y más que mala o buena la vuelve riesgosa, más riesgosa o menos riesgosa. Muchas gracias por venir. Un gusto, por favor, gracias a ustedes. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias. Me olvido. Nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arrugué la ropa. Atrás no hace falta. Si voy despacio. ¿En la ciudad para qué? La realidad es que el cinturón de seguridad impide golpearse o salir despedido hacia una muerte casi segura. Para los chicos también. Ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida.